Estábamos mirando, Sandra les comentó de un par de temas que no hemos tocado. Yo quería adicionar ese par de temas, contarles algo de la Navidad. Estamos a 15 de diciembre, a pocos días de celebrar la Navidad. Pero yo creo que eso se nos ha ido como borrando. ¿Cuál es realmente el sentido de la Navidad? Tener un pesebre, hacer un árbol, comprar regalos, estar en familia. Eso está bien. Todo eso, yo creo que no está mal hacer todo esto. Pero el sentido de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Es el nacimiento de un Dios todopoderoso que decidió hacerse niño, venir a través de una virgen para cumplir un propósito y morir por nosotros. Vi un reel que Martica tenía ayer en su estado, algo que decía como que él vino a pagar una deuda que no debía porque yo tenía una que no podía pagar. Y es totalmente eso. Es totalmente eso. No hay forma de que nosotros hubiéramos podido estar reconciliados con Dios Padre. Y eso me trae un poquito hacia atrás. Eh, ¿Por qué celebramos Navidad? ¿Cuándo empezó eso? Lo hacemos por tradición y oímos música, la música viejita, bailable. Eso se pone como en septiembre, se siente que llegó diciembre, todo eso. Y, pero a veces lo hacemos sin tener realmente el sentido revelado en nuestro corazón de qué estamos haciendo. Por ejemplo, el árbol, ¿por qué tenemos el árbol? Es bonito. Los nórdicos, en plena época de invierno, el árbol que era verde en invierno lo veneraban porque era una naturaleza próspera que estaba resistiendo las inclemencias del tiempo. Entonces, para ellos les parecía espectacular. Las luces, ¿por qué? Los romanos adoraban al sol y adoraban al sol y entonces algo que iluminara. Y, 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 y ponían velitas y entonces nosotros, los adornos navideños, con luces y hacemos todo esto que no está mal, pero a veces no entendemos la trascendencia o de dónde viene. Estaba hablando con Sandra Patricia Ortiz sí, te doy el apellido también. Y estamos contando y con Vale, ya no dan historia en los colegios. Hay sociales, pero no hay historia, no hay religión. No, nadie sabe de dónde viene. Los niños están creciendo creyendo lo que escuchan, lo que ven en internet, pero no basados en las historias que están en los libros, que son demasiado importantes. Ayer estábamos reunidos, ayer fuimos a dar regalos a niños en Chía, fue especial, fue espectacular ese tiempo. Y hablamos con alguien nuevo en el almuerzo, porque alguien comentó que las onces, que nos daban las onces. Y preguntamos que si sabían de dónde venía la palabra onces. La mayoría no sabía, pero en la época colonial, los criollos les gustaba tomarse un aguardientico y como a los españoles no les gustaba, no estaba socialmente bien visto, entonces hicieron una clave, una palabra que tuviera aguardiente, que ellos entendieran. Aguardiente tiene 11 letras, entonces por eso le decían onces. Entonces vamos a tomarnos las onces, era un aguardientico. Pero eso son cositas y son valiosas. Yo recuerdo, ya que está Martica, alguna vez me prestó un libro de Sergio, de historia, y fue de Sergio el Hijo. Y fue muy valioso porque estaba hablando de dónde vienen los secuestros históricamente en Colombia. Pues como de los 50 pensaría uno, 1950. Hubo un problema entre cacicazgo, los panches y con los que estaban aquí, los huiscas y los que estaban acá. Y le dijeron los de aquí, mire, le entregamos el territorio si usted, le dijo Gonzalo Jiménez de Quesada, si usted hace algo con los caciques. Haciendo la historia corta para no ponerme a entrar en detalles, un cacique secuestró a otro cacique en Boyacá para cometer un montón de cosas fuertes. Y
y uno dice, pobrecito, los indígenas tan lindos, ellos solo cultivaban. Ay, Dios mío. No existe el bien en ninguna persona, sino es a través de Jesús. Tenemos buenas intenciones, comportamientos moralmente aceptados mundialmente, pues, pero realmente transformación en el corazón. Y por eso es el segundo tema que vamos a hablar de bautizo. La única transformación en el corazón es a través de Jesús. No hay otra, no hay otra. Y entendiendo bien el significado de lo que hizo y quiénes somos nosotros en Él, a qué tenemos derecho, cuáles son nuestras promesas, qué recompensa tenemos. Y como hablaba la canción, qué galardones vamos a tener, qué coronas vamos a tener después de que no estemos acá. Buenos días. Claro, y se le seguimos contando. Y entonces, eso del arbolito, ¿no? Que uno no sabía. ¿Y Jesús nació el 25 de diciembre del año cero? No, nació fue el 3, no, mentira, no. Sandra dice que el 17, pero no. Según datos históricos, debió ser más o menos en septiembre. Abril o septiembre, dicen unos, no están totalmente los teólogos de acuerdo, pero no es definitivamente en diciembre. ¿Qué pasó? En la época de Constantino, que hizo cosas interesantes, algunas valiosas, otras no, otras debatibles, el Imperio Romano dijo, voy a ser cristiano. Nos volvemos al cristianismo. Entonces, los que estaban en la iglesia primitiva, o ya no era tan primitiva, pues los que estaban en la iglesia en ese momento dijeron, no nos vamos a ir en contra, vamos a ser como Pablo, vamos a ser griego con los griegos, vamos a ser judío con los judíos, y voy a aceptar esto. Están celebrando el solsticio de invierno, el día más largo, y el dios Sol, Helios, y en fin, los nombres que tengan de acuerdo al imperio. Y adoraban. Entonces los jefes de la iglesia dijeron, vamos a decir que no es el día del sol, sino el día del que todo lo alumbra. El nacimiento del que es el dueño del sol, el nacimiento del que creó todas las estrellas, todas las constelaciones, todos los planetas, todo lo que existe. Entonces lo adoptaron y mundialmente fue aceptado así desde el como 400. No es exactamente 300 y pico, pero bueno. Y estamos adoptando un montón de cosas que no sabemos de dónde. Otra, vimos hace unos años un documental llamado Los Niños del Sudán. Y eran unos niños que fueron víctimas de la guerra, se quedaron solos en campamentos, en desiertos, les tocó muy fuerte, una vida muy brava, un niño de 8 años creando 3 hermanitos, o sea, sin papás, y atravesaron Sudán, y una vez que atravesaron Sudán podían ir a diferentes países. Y contaban unos que hicieron la travesía ya grandes, llegaron a Inglaterra y después a Estados Unidos, en época navideña. Y miren lo que decían, llegaban y veían el árbol del Rockefeller Center en Manhattan, y ese árbol tan lindo decía, pero ¿y eso qué tiene que ver con Navidad? Y veían a Papá Noel y renos, ¿y eso qué tiene que ver con Navidad? Venían del África, ¿qué tantas nevadas? Bueno, por lo menos en Sudán no. Y decían, pero ¿y esto? La Navidad no tiene sentido, ¿no? ¿Qué es? Y decían ellos, hacían una reflexión, la Navidad luego no es el nacimiento de Jesús, no estamos recordando que Dios se hizo niño y vino a la tierra para pagar esa deuda imposible de pagar por nosotros, para reconciliarnos con Dios Padre, para quitarnos el pecado. Y es una reflexión que yo sé que sirve para el tema que estamos, o que Sandra quiere exponer hoy. ¿Qué pasó antes? ¿De dónde venimos? ¿Por qué se celebra la Navidad? Y algo también importante, ¿por qué me bautizo? ¿Por qué no me bautizo? ¿Qué tiene eso que ver con todo el orden de Jesús, con todo el orden que Dios estableció? El hombre, el hombre
ha sido rebelde, ha sido orgulloso. Y si miramos hacia adentro, no necesitamos decirlo el hombre, nosotros hemos sido así. Hemos querido ser independientes de Dios muchas veces. Hemos dado nuestra opinión y nuestro pensamiento por encima de Dios, creyendo que tenemos la razón. Es más, hablen políticamente con alguien que esté en desacuerdo. Casi que le puede llegar a puños. Y es política, o sea, sí, es bien, mal, lo que sea, pero no es trascendental. El ser humano tiene una cantidad de cosas en el corazón que las va mostrando tarde o temprano. Y eras interesante. Y el hombre estuvo separado de Dios. El hombre fue muy fuerte en cuanto a desorden, hacía cosas horribles, perversiones, cosas fuertes. Todavía, eh, a lo que hoy es, ¿por qué vino el diluvio? Por eso. ¿Qué pasó con Noé? Dios lo reconcilió. Pero dice que subieron animales de dos en dos al arca. Pero hubo una paloma que soltó Noé, fue, volvió, después volvió a soltar y nunca volvió, ¿se acuerdan? Y, y si no volvió, y entonces la otra paloma, ¿qué pasó? Quedó viuda. Y ustedes saben que las palomas, los copetones son monógamos. Siempre tienen una pareja y es hasta el final. Si la pareja ya no está, se quedan solos. Y, y es que algunos animales que iban en la barca fueron, el destino que tenían era sacrificio, sacrificio, porque todavía no había venido Jesús, porque siempre del Antiguo Testamento es como una impronta de lo que iba a pasar, como una imagen de lo que iba a ser revelado después de Jesús. Y quería remontarme a la Biblia porque si lo digo yo, bonito, pero no tiene el sustento como si lo dijera la palabra. Eh, todo esto está en Génesis, todo lo de Noé, todo lo del arca, Génesis 8, para si alguien lo quiere leer, pero aquí lo tengo. Hay algo que me llamó más la atención. Jesús dijo que se iba a bautizar, ¿cierto? Que era necesario, que era importante. Ok. Y Juan dijo que no era digno porque pues es como si está uno, si uno es el gerente de una empresa y está hablando y llega el presidente, pues sigue el presidente, obvio. Y Juan tenía un corazón. Jesús dijo que no había hombre más grande que él, ¿cierto? No había nacido un hombre más grande que él. Ese corazón de alguien que se corre para que pase otro en autoridad. Me explico. Conocimos a un hombre de un ministerio enorme, enorme, mundial, sedes en muchos países, y siempre reconoció a otra persona como superior en autoridad moral y espiritual. Y cada vez que lo veíamos con su ministerio muy grande, de hacia el otro, siempre, siempre, con un respeto admirable, porque a veces uno no agradece, a veces uno anda en otras cosas, a veces uno se enreda en sus circunstancias y no entiende qué pasa. Y voy con la historia para hacerlo más, me guío más así. Eh, ¿Qué pasó con las palomas? En Levítico 14, Dios le dice a Moisés cómo hacer cuando un leproso se está curando de la lepra y qué procedimiento seguir. Siempre que había que hacer sacrificios, siempre que hacer un montón de cosas. ¿Y qué pasaba con los leprosos? Eso sí lo voy a leer. Permítanme, lo encuentro. Levítico 14. A ver si lo encontramos. Levítico 14, sí, aquí lo tengo. Dice que,
que habló, a mí no me gusta esta versión que dice Jehová, me gusta más el nombre que como Yahweh, el más original de Dios, que es Yahweh, pero bueno, y habló Yahweh para hacerlo a Moisés diciendo, este será la ley para el leproso cuando se limpiare. Y yo lo digo porque todos hemos tenido una especie de lepra, de comportamiento, de ancestral, de actitud, de pensamiento inclusive, y dice, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que sana, y si ve que está sana la plaga de la lepra, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas, 2 palomitas. Todo tiene un significado. Miren las palomas de Noé y miren las palomas, y ya les digo otra paloma. Vivas, limpias, y madera de cedro. El cedro es una representación de la cruz de Jesús. Grana, que grana era como una tinta que hacían de insectos y queda como roja. Es bien curioso, pero así es. E hisopo, que todos sabemos que es el hisopo, como en esas brochas de fique, como para hacer una especie de... Y mandará al sacerdote matar una avecilla. ¿Y saben cómo la mataba? La ponía en un jarrón que nunca hubiera sido utilizado con agua ni manchado con nada, un jarrón limpio de barro, le cogía el cuello y la sacrificaba y vertía la sangre ahí. Es fuerte, pero es que la maldad del hombre siempre ha sido demasiado grande y estamos hablando de un Dios 3 veces santo que no lo tolera, no va con él. Y el hombre se ensaña, se goza, se ufana, inclusive del pecado. Yo recuerdo cuando contábamos testimonios muchas veces, a veces le hacíamos mucho más énfasis al mal que habíamos hecho que a lo bueno que Dios había hecho en nuestras vidas. Porque todavía estaba como esa carne ahí luchando, peleando en la transformación y no habíamos entendido claramente que... Y dice que tomará la vecilla viva del cedro, la gana del hisopo y los mojará con la vecilla viva, en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes. Lo que hacía es, a la vecilla viva, la amarraba con esas granas, el sopo, la hacía, estiraba las alas y se le hacía así. A la primera la mataba y le veía la sangre. Después había agua y sumergía a la palomita viva, completa, y la sacaba. Iba fuera del campamento, le quitaba las cuerdas y la dejaba libre, la dejaba volar. ¿A qué voy con todo esto? Eso es el bautizo, eso es lo que hizo Jesús. Fue macerado, fue maltratado, fue bautizado en agua, le salió agua sangre del costado, bautizado en agua y sangre, en agua y espíritu. Y todo lo que le pasó a él es una imagen de lo que deberíamos hacer nosotros, ya no el sacrificio, porque él lo hizo, pero sí su vida. Y estas avecillas volaban queriendo representar que una vez que hubo el sacrificio de Jesús, una vez que lo aceptamos, una vez que realmente lo conocimos aquí adentro, cambió, transformó todo, nuestras circunstancias ya no deberían ser las mismas. La depresión, la tristeza, la murmuración, el dolor, la queja, ya no debería ser lo mismo. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que el pecado fue sobre él, el pecado de todos nosotros. ¿Ustedes se imaginan al que no conoció pecado por nosotros hizo pecado? Se hizo pecado. No simplemente vio la maldad, tuvo la maldad en él. Cuando hay un aborto, cuando hay un divorcio, cuando hay un maltrato, cuando hay un abuso, cuando hay tortura, todo eso lo vivió él, la envidia, el rencor, todo él, para que nosotros pudiéramos volar como esas avecillas, para que toda nuestra lepra cayera sobre él y saliéramos nosotros limpios, lavados por su sangre, por el agua. Esa es la riqueza del bautizo, esa es la riqueza de seguir lo que Jesús hizo, de entender que el Antiguo Testamento
A veces hay teólogos que dicen que solo es para los judíos, pero lo que estamos hablando, la historia, todos nosotros, Jesús es judío, nosotros bendecimos al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, bendecimos a Jerusalén, nosotros somos afines con ellos, nos hicimos judíos, por él nos adoptó. Si a uno lo adoptan, uno es de la familia que lo adoptan, ¿no? O si no quiere, pues se desadopta. Sí, pero pues corre las circunstancias y las consecuencias. Entonces lo que les estoy diciendo es un privilegio poder contar con Jesús como nuestro Salvador. Es un privilegio de Él manifestarlo en la calle, en la casa, donde estemos, que es ese testimonio, ese libro abierto en nuestra vida, que nos miren y sepan que hay una diferencia, sin necesidad muchas veces de hablar. Um, sumergirse en agua, como todo acto, es por fe. El bautizo es por fe. Puede ir uno al río Jordán y vestido con túnica blanca y sumergirse y salir. Está bien. Puede hacerle una pileta. Está bien. Nosotros bueno, nosotros no. Él ha bautizado y nos ha utilizado en tinas. No es la cantidad de agua, es saber que me sumerjo como uno, con mi pecado, como mi viejo hombre, y salgo de ahí transformado por su Espíritu Santo en una nueva criatura. Debo nacer del agua y del Espíritu. Nazco del agua, todo lo viejo pasó. Y nazco del Espíritu, el Espíritu empieza a morar en mí, lo tengo en cuenta, ya no soy yo tomando mis decisiones, sino es Él. Porque a veces con el tiempo empezamos también a camuflar. Ya sabemos cómo funciona Dios, entonces decimos, Dios me dijo, Dios me mandó, y Dios a veces no tiene nada que ver con eso. Y sigue siendo nuestra propia carne mandándonos, por pena, por conveniencia, por apariencia, por lo que sea. Pues eso sigue siendo la carne. Y, 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 y Dios ve corazones. Nosotros podemos estar aquí fingiendo. Dios no es de un lugar. Dios es lo que hacemos afuera. Tan pronto salimos, tan pronto hablamos con el esposo o en la calle cuando alguien nos cierra. Eso es Dios. Aquí todos ponemos cara linda y somos, no, pues estamos levitando y con coronas. Sí, pero afuera, ¿cómo nos comportamos? Y sobre todo, la esposa, ¿cómo nos ve? Alguien nos decía que en la casa es el laboratorio, sí. La esposa nos conoce muy bien. Ella, ¿el qué? El escándalo. Uy, sí. Y viceversa, pero nosotros somos más suaves, escaneando. No el mío. Ah, Dios no se equivoca, ¿no? Le hace la pareja a uno que necesita. Yo a veces decía, Sandra tiene unas cualidades espectaculares, pero a veces tiene su carácter. Y decía, Dios, ¿pero por qué? Porque yo también tengo el mío, o sea, eso no, Dios, Él sabe cómo nos vamos dando. Y hoy quería también decirles, estamos cumpliendo hoy 23 años de casados. 23. Y quería aprovechar este momento para darle gracias a Dios por la esposa que me dio, porque no solo es esposa, sino es amiga, es compañera de trabajo, es amante, es consejera, es la persona que yo sé que más me puede apoyar en lo que haga. Me equivoque lo que sea, siempre sé que está ella ahí. Uno dice que la mamá, y sí, claro, la mamá de sangre, pero la mamá la escogió Dios. Él no se equivoca, pero la que yo escogí con la ayuda del Espíritu Santo es la que me va a traer alegría o no. Si fue bien guiado, me trae alegría. Aunque a veces escuché un amigo que fue a una reunión de banqueros y les dijo, ¿quién de ustedes hoy o en algún momento de su vida no ha querido ahorcar a su mujer? Y pues hay momentos en que uno está molesto, pero la ventaja es que con Jesús uno olvida lo malo, perdona lo malo. Si él nos perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Y sigue caminando juntos. Entonces creo que lo que les estoy diciendo es, no olvidemos de dónde venimos, seamos como Berea, cualquier cosa que escuchemos,
a la luz de la palabra, con el Espíritu Santo, cualquier cosa de quien sea. Estamos en tiempos peligrosos que aún los elegidos pueden ser confundidos. Entonces, la única garantía es el Espíritu Santo. Él nos enseña, Él nos aconseja, Él nos consuela. Nunca vamos a estar solos, siempre va a estar Él con nosotros. Y después de esto, pues creo que mi tiempo acabó. Creo que eso es lo que quería compartirles. La vida vale la pena con Jesús. No concibo otra manera. Yo no me veía, yo no me veía compartiendo con personas. Yo no me veía. Mi visión de niño era viajar por el mundo, no casarme, no comprometerme, jugar golf y ya. Esa era mi visión. La visión de Dios es mejor, porque puedo jugar golf, ya no como lo más importante, lo puedo hacer eventualmente y lo hago con Sandra, ya no competitivamente. Bueno, que ella compite, pero no. Pero lo que voy es, vale la pena con Él. Dice que todo lo que dejemos aquí por Él, aquí mismo 100 veces más tendremos recompensa. Y yo creo que si hemos pasado tiempos fuertes, nosotros no lo contamos, pero cada cosa es un logro de fe, es una lucha, es una cosa que sucede, cada cosa que hacemos es Él. Y eso se lo agradecemos a Dios porque nos hace depender más de Él, mirarlo a Él, no mirar nunca abajo, ni a personas ni a circunstancias, porque es imposible. Los dones los dio Él. Aún si gano en negocios o si gano por los talentos en empresa, todo es de Él. Todo me lo dio Él. Los dones y talentos son puestos en mí para que Él los maneje como quiera. Cuando entiendo yo eso, la vida vale la pena. Vale la pena. Yo sé que ayer pasaron cosas en los corazones cuando uno da, que no hay cosa más agradable que dar. Eso decía Mike Tyson, no hay cosa más agradable que dar. Y ayer fue un día muy especial porque no solamente vimos cosas materiales, sino que varias personas nacieron de nuevo ayer. Yo diría que varios. Habían hombres allí parados con sus ojos llorosos, recibiendo al Señor, esperando oración. Y sabemos que Dios hizo cosas ahí en sus corazones. En el segundo lugar donde estuvimos, no solamente dimos juguetes, mercados y Biblias, sino que además, porque eso se acaba, el juguete se acaba, el mercado ya me imagino ya no tienen, no sé, pero la vida que recibieron ayer es eterna. Eso no se acaba. Y eso les abre las puertas para que sean herederos y sean hijos de Dios. Y tengo en mi mente, en mi corazón, en el segundo lugar donde estuvimos, llegaron niños, muchos niños. Ya que no teníamos casi juguetes y de pronto vimos como a 2 cuadras o cuadra y media que venía un niño como disfrazado, como con pijama de conejo, de esos que con mameluco, que con pies y todo, que no puede uno casi ni caminar. Y de pronto venía corriendo, corriendo, corriendo. Eso me enterneció mucho porque corrió a lo más que podía. Y corrió mucho. Alguien le avisó, no sé, y corría y llegó y clasificó. Creo que un juguete quedaba y clasificó el juguete para él. Y yo pienso que a veces somos así con Dios, o sea, de pronto estamos un poco quedados, un poco distraídos, un poco por ahí, pero de pronto es el momento de correr y correr y correr y responder, ¿verdad? Responder al llamado que Él nos hace, responder a su amor, porque recuerden que nosotros no somos los que lo buscamos, es Él el que nos buscó. Es Él el que tenía un propósito con nosotros desde antes de la creación del mundo. Y ese niño, seguramente alguien le avisó porque él venía como de 2 cuadras atrás. Y venía solito corriendo con su pijama. Yo no sé qué era lo que tenía puesto, pero
tengo su mente y creo que quedó en una foto cuando estaba recibiendo el regalo. Entonces, ese es nuestro Señor, así es, Él nos llamó y nosotros solo tenemos que responder, no importa que estemos retrasados, no importa que sea última hora, no importa que nos hayamos enredado, es Él, el que nos llamó y nos está esperando. Lo malo, o no sé si sea lo malo, pero es que estamos en un tiempo que esa espera puede llegar a terminar en cualquier momento. Yo quiero agregar, ustedes se imaginen que si muy en el marco, cada uno de nosotros va a atravesar ese túnel y se va a encontrar con él. Caramba, solos. Que si no, la ayuda de las cosas, de la nada, solos. Cuando vamos a hablar hoy de dos temas, uno, vamos a hablar del bautismo en agua, porque hay algunos que se van a bautizar hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar qué es eso. Y resulta que así como Jimmy nos empezó a explicar, es algo demasiado importante en la vida de todo creyente. ¿Por qué? Porque es que nosotros, antes de conocer a Jesús, teníamos una naturaleza pecaminosa. Lo que llamamos la vieja naturaleza, el viejo hombre, es una naturaleza que estaba independiente de Dios, que trataba de hacer cosas buenas y tal vez era buena gente y tal vez era querido y no, o tal vez no. Pero esa naturaleza, así sea buena gente, querido, algunos dicen, no, es que fulanito es muy generoso, generalito, pero si no es a través de Dios, nadie se salva, por buena gente que sea, por buenas obras que haga, por muy lindo que hable. Y esa naturaleza sin Dios se llama vieja naturaleza, naturaleza pecaminosa, el hombre de pecado. La nombran de varias formas aquí en la Biblia. Y resulta que la única solución, oigan esto, que Dios da para esa naturaleza no es mandarla a la iglesia, ya que aprenda Biblia y que recite versos, ¿no? No es tampoco que mejore un poquito, que cambie un poquito, no. La única solución de Dios para esa naturaleza se llama ejecución, muerte. No hay nada más que hacer. Ejecución y muerte. Es la única solución. No es que voy a ir a mejorar un tricito, ya, ay, ya cambió un poquito, ya hay. No, porque el Señor no nos cambia, el Señor nos hace nuevos. Muerte y resurrección. De eso se trata el bautismo en agua. Y no es una obra, como Jimmy nos decía, no es una obra que porque yo me meto en el agua ya salí nueva criatura. No, 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 no. O no salí nueva criatura, ya la vieja naturaleza murió porque somos nueva criatura cuando nacemos de nuevo. Pero a veces hay dentro de nosotros una lucha, porque está el nuevo nacido, ¿verdad? Y también está a veces la vieja naturaleza. A veces nos descuidamos y aparece. Pero hay una solución para que esa lucha termine. Para que de verdad seamos totalmente salvos. Y la palabra ser salvos es la palabra soso. Es una palabra griega. ¿Qué significa? No solamente vida eterna, salvos del infierno, de la muerte eterna, sino salvos de todo lo que sucede en el mundo. Porque ya hemos visto y hemos hablado, hay dos sistemas, el sistema del mundo y el sistema del reino de los cielos, a donde nosotros ya pertenecemos. Entonces, cuando yo realmente, ya mi viejo hombre definitivamente fue muerto, yo definitivamente estoy totalmente establecido en el reino de los cielos. Entonces, lo que pasa en el mundo, puede haber peste, puede haber quiebra, puede haber guerra, puede haber todo lo que nos rugen. A veces hay rugidos en las noticias, hay rugidos, ¿verdad? Rugen. Diciendo que va a pasar, que van a hacer, que van a quitar, bueno. Pero eso no nos afecta, porque en el reino de los cielos hay un sistema distinto. Ya lo hemos visto, hay un sistema distinto que es un gobierno diferente. Nosotros caminamos en esta tierra, pero no pertenecemos a este reino. Pertenecemos a un reino distinto. Por eso cuando a Jesús lo apresaron, le dijeron, bueno,
él dijo, es que sí, ustedes han dicho, yo soy rey, bueno, pero, y él dijo, si yo fuera el rey de este sistema, más o menos dijo así, pues no lo dijo de esa manera, pero parafraseando para que lo entendamos, si yo fuera el rey de este sistema, vendrían muchos a salvarme en este momento, pero mi reino no es de este mundo. Él caminaba, pero su reino, y nosotros pertenecemos, cuando nacemos de nuevo a ese mundo, pero tenemos que desligarnos completamente de este sistema. Bueno, entonces, nosotros debemos cumplir con lo que el Señor dijo que era que la vieja naturaleza muriera, fuera asesinada. O sea, esa vieja naturaleza no la vamos a transformar diciéndole que repita citas bíblicas, que vamos a reunirnos. No, esa no, ni haciendo estudios bíblicos, ni yendo a algún lado, eso no. Esa, la única solución de Dios para esa naturaleza, ¿cuál es? ¿Cuál es? Muerte, ejecución, no hay nada más. Bueno, vamos a leer Marcos 16:16. Marcos 16:16. Se está grabando. Vamos a mirar cómo vamos de carga. Ya estamos. Marcos 16:16. Marcos 16:16 dice, el que creyere, esto lo dice Jesús, oigan esto, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. La palabra salvo, la palabra griega soso, que significa, ya dijimos, salvación eterna, salvación de la muerte eterna y salvación de todo el sistema del mundo. O sea, soy salvo. Si hay peste, si hay enfermedad, si aquí está pasando desastres, a mí no me va a pasar. ¿Mm? Porque soy salvo. El COVID, alguien que puede que esté aquí nos dijo, después de que nos dimos ustedes también. Pues sí, ¿por qué? No es que a nosotros el COVID. Y estuvimos conversando toda la tarde el día anterior, sí. Y luego dice, más el que no creyere será condenado. ¿Mm? O sea que, oigan esto, nosotros nos bautizamos en agua, no para que la vieja naturaleza muera porque yo me sumergí en agua, sino, oiga, escuchen, sino que me bautizo en agua porque creo que ya morí, creo que junto con Jesús morí en la cruz, y entonces como obra de fe, como acto simbólico, me sumerjo en agua. Es distinto. Cuando yo me sumerjo en el agua para que la vieja naturaleza muera por la obra que yo estoy haciendo, eso se llama religiosidad y no funciona. Porque la obra que funciona es la obra que Jesús hizo en la cruz, no la que yo hago. La fe de otros. Es mi fe. Decisión personal. Exactamente. Entonces, como Jesús, como Él ya tomó mi lugar, ahorita vamos a entender un poquito esto, tomó mi lugar en la cruz y mi vieja naturaleza murió y yo creo eso y le muestro a Dios que creo con una obra que es sumergiéndome en agua. ¿Estamos claros? ¿Mm? O sea, es muy fácil, es una línea muy delgada, pero es muy fácil hacer obras creyendo que como yo ya hice eso, ya entonces ya. No, es porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Mi fe debe estar puesta no en lo que yo hago, sino en lo que Él hizo por mí. ¿Mm? Listo. Vamos a mirar Hechos. Sí, vamos a mirar Hechos 16, del 25 al 30. Vamos a hacerlo rápido porque tenemos dos temas rápido, tenemos muchas cosas que hacer ahí. Hechos 16, del 25 al 30. Y dice, oigan esto. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Se acuerdan cuando los apresaron? Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas.
Y sacándolo les dijo, señores, oigan esto, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo, es el único camino, ya lo tenemos claro, ¿verdad? No es ningún otro camino, es el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, creemos en el Señor Jesucristo y ya sabemos qué significa creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Significa creer que primero somos pecadores y nadie nos puede sacar de esa condición. Ninguna buena obra, ningún tratar de portarme bien, porque es que no, el Señor no transforma, el Señor hace nuevo. ¿Mm? Entonces, creer en el Señor Jesucristo significa que me reconozco pecador, nadie me puede sacar de ahí, nadie puede hacer que yo sea hijo de Dios, ni su heredero, ninguna buena obra, ni ninguna promesa, ni ningún sacrificio que yo haga, nada. Solamente creer que Él derramó su sangre y tomó mi lugar, porque la paga del pecado es muerte. Y Él murió en lugar mío. ¿Mm? Y entonces ahora ya soy libre de castigo, libre de pecado, soy justificado ante Dios y por eso puedo ser hijo y puedo ser heredero y puedo acercarme a Dios. Ese es el único camino. ¿Eso significa creer en Jesús? ¿Mm? Y después de eso, ¿qué sucedió? Según lo que estamos leyendo, fueron bautizados. ¿Para qué? O sea, ya nació de nuevo, pero ¿para qué fueron bautizados? Para que esa vieja naturaleza que a veces nos genera problemas, que a veces que quiere seguir en el sistema independiente de Dios, el rebelde que a veces llevamos adentro, que a veces se nos sale. ¿Para qué? Para que muera, porque es la única solución. El Señor no dice, no, vamos a llevarlo a la iglesia, vamos, no, ese tiene que morir. ¿Mm? Bueno, vamos a mirar Romanos, vamos a mirar Romanos 6. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que cuando nosotros hacemos esa obra, que es una obra que hago, pero es simbólica y es porque yo creo que ya morí junto con Él hace más de 2000 o cerca de 2000 años, uno dice, la cabeza no cabe, ¿cierto? Uno pensar que si yo ni siquiera había nacido, ¿cómo así que ya mi vieja naturaleza murió si yo ni siquiera había nacido? Pero es que en el sistema de Dios, para Dios es un eterno presente, o sea, Él está viendo todo como el tiempo. Para mí es el año 0, el año 10, el año 20, el año 40, el año 2000, ¿verdad? Y pues para Él no, para Él el tiempo es diferente, su sistema es distinto. Entonces por eso en mi mente terrenal finita no cabe eso de que como así que yo morí hace cerca de 2000 años en la cruz, pero entonces simplemente yo hago esa obra diciendo, Señor, yo creo que morí junto contigo en esa cruz, esa vieja naturaleza mía murió en la cruz. Bueno, veamos el verso 5, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que nosotros debemos ser semejantes a Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y la forma de ser semejantes a Jesús en esas tres cosas es por medio de creer que morimos con Él en la cruz y hacemos una obra aquí que se llama bautizo, que es una obra de fe que dice yo creo eso que Él ya hizo por mí. Porque yo me puedo meter en el agua 20 veces, pero si lo hago sin creer o creyendo mal, nada va a pasar. Entonces debemos creer correctamente.
Generalmente en el Calvario, allí en el Gólgota, donde fue crucificado Jesús, ustedes recuerdan todo, ¿cuántas cruces había? 3. Y generalmente representan la cruz del medio como la más grande, ¿no? ¿Esa cruz para quién fue hecha? ¿Piensen bien? ¿Para quién fue hecha esa cruz del medio? Esa fue hecha para Barrabás. La cruz era hecha a la medida del que iba a ser crucificado en esa cruz. O sea, los 2 ladrones ya estaban sentenciados a muerte de crucifixión y Barrabás también. Estaban sentenciados. Y como estaban sentenciados, la muerte era tal día. Entonces, el juez, o yo no sé quién, le decía, bueno, hágame 3 cruces para fulanito, fulanito y fulanito. Entonces iban y los medían y hacían la cruz a su medida. Entonces esa cruz era para Barrabás, el pecador. Pero a última hora, Jesús tomó su lugar. Barrabás representa nuestra naturaleza pecaminosa. Él tomó nuestro lugar. Esa cruz era para nosotros. Esa cruz era para nosotros y Él tomó nuestro lugar. Eso es lo que tenemos que creer. Por eso nos bautizamos en agua. Porque creemos eso. Vamos a mirar Colosenses. Colosenses 2, 10, 11 y 12. A Sergio lo tengo leyendo ya, pero no. Yo veo que ya corre y busca. Colosenses 2, 10 y 11. Bueno. Y 12 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, en ese momento, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, bajo las obras, porque en ese momento era con obras que tocaba tratar de cubrir el pecado y de agradar a Dios, ¿verdad? Los hombres se tenían que circuncidar para decirle al Señor que había una suciedad que la quitaban de ellos, que representaba esa naturaleza pecaminosa. Entonces se quitaban esa suciedad y quedaban circuncidados. Nosotros, los que creemos en el Señor, debemos también ser circuncidados, pero no de esa manera. Hoy se hace por aseo, por higiene, por muchas cosas, pero no de esa manera, sino dice que somos circuncidados, ¿verdad? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, o sea, en su muerte. Y luego dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, ¿esto es por qué? Por fe. Y hay 3 cosas en las que en todo nos tenemos que identificar, pero aquí estamos hablando de 3. ¿Cuáles 3? Muy bien. Muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. O sea, si nosotros queremos, oigan esto, estar plenamente en la gracia de Dios, o sea, que definitivamente ese pacto donde estamos con Dios, sus promesas sean de verdad para nosotros, sí y amén, y que se cumplan en nuestra vida, debemos estar identificados con el Señor Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Significa que definitivamente nuestra naturaleza pecaminosa muere. Y al morir la naturaleza pecaminosa, ¿qué significa? Que estamos inertes al pecado, ¿verdad? Si un borrachito se muere y él no podía haber un trago, una cerveza porque se lo tomaba, no podía haber unas onces porque se las tomaba, entonces se murió y le pusieron ahí una botella de licor de onces. ¿Se lo toma?
¿Por qué? Porque está muerto, ¿verdad? Está muerto. Y al mismo tiempo, por eso es que somos justificados ante Dios. Somos justificados porque si ese muerto, si ese borrachito muerto le quitó algo a alguien y lo está buscando la policía pero para llevarlo y juzgarlo y condenarlo y hacerlo devolver, pero vienen y lo encuentran muerto, ¿qué hacen? Ya, Ya pasó. o sea, ya no hay nada. ¿Mm? Lo mismo nos sucede, somos justificados ante Dios, hemos hablado mucho de lo que es la justicia, la justificación, ser justos, creo que espero que hayamos entendido eso. Somos justificados por eso, porque el pecador que había en mí murió y murió en la cruz. Y mi obra de fe es el bautismo en agua, para que eso definitivamente se manifieste hoy en mi vida. Se manifiesta porque lo hago con revelación, con entendimiento aquí adentro y con fe. Sin revelación no hay fe. Porque es que hay un entendimiento mental que yo puedo decir, sí, sí, ya entendí. Pero si aquí no he entendido, no hay fe, porque es que la fe viene de aquí adentro, no viene de acá. No viene de mi cabeza, viene de mi ser interior, del que la Biblia llama corazón, que es el espíritu. Seguimos. A todos se nos han sido perdonados los pecados, a la humanidad completa. Jesús murió por todos. Pero ¿quiénes tienen acceso a recibir ese perdón de pecados? ¿Cuáles? ¿Y quiénes son esos? Los que creen en Jesús, en su sacrificio en la cruz, lo aceptan y nacen de nuevo, ¿verdad? Él está ahí, o sea, es como decir, ahí está esa mesa llena de comida para todos ustedes. Pero hay alguno que de pronto se sale del salón y dice, no, no quiero. O de pronto nunca supo, nunca le contaron, nunca vio y se fue y dejó su porción que estaba ahí y era para todos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, en eso radica el bautismo en agua. En darle ejecución, muerte a esa naturaleza pecaminosa. ¿Y qué pasa si yo me bautizo, verdad? O ya me bauticé, si ya se bautizó creyendo, no tiene que repetirlo porque eso es una vez. O sea, uno puede matar a alguien solo una vez, ¿verdad? No puedo seguirlo matando cada año. Entonces, si usted ya lo hizo creyendo de verdad, no tiene que hacerlo. Ya. Pero si lo hizo sin entender o sin creer, hoy puede ser su oportunidad de hacerlo de verdad, creyendo y con fe. Y se hace creyendo y con fe una sola vez y ya. ¿Y qué pasa si yo me bautizo hoy o yo me bauticé creyendo y mañana otra vez, me descontrolé? ¿Qué pasó? No, igual ya fue perdonado. Igual ya fue asesinado, pero quiere alcanzar, quiere volver a salir. Entonces tengo que decirle, usted ya fue muerto, yo soy inerte. Ya soy inerte al pecado. Ya fue muerto. Y eso es algo que se logra por fe, como todo lo demás. O sea, todo para el creyente es por fe en la obra de Jesús en la cruz. Yo aquí hago obras, pero porque yo creo en lo que Él hizo. Y son obras de fe, porque está escrito en Santiago que la fe sin obras es muerta. Yo puedo decirles a ustedes, o sea, ustedes pueden decirme a mí o al que sea muchas cosas, pero si no lo demuestran con su vida, con sus actitudes, con su caminar, ¿de qué nos sirve? Igual es con Dios. O sea, yo le creo, pero tengo que mostrárselo, que yo le creo. Para eso son las obras. Pero no hago las obras para ser bendecido o para que esa naturaleza muera. No, 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 porque ya murió. O sea, ¿sí me entienden? O sea, eso ya pasó. El Señor ya hizo todo, absolutamente todo para mí. Todo, ya pasó, ya pasó. Eso fue, ya está hecho.
La obra que yo hago es para que eso que ya fue hecho, que yo creo que ya es, se manifieste hoy en mi vida. Punto. Y es por fe. ¿Mm? Ok. Vamos a mirar, Sergito. Isaías 1, 5 y 6. Vamos a, Sergio siempre busca y busca. Isaías 1, 5 y 6. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que significa el bautismo en agua? Isaías 1, 5 y 6. Por favor. Por buscar más castigo, se rebelarán para siempre. Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Aquí le está hablando Dios, por medio del profeta Isaías, al pueblo de Israel. ¿Mm? Porque fue un momento en que el pueblo se rebeló contra Dios. O sea, vimos muchos episodios, muchas veces, ¿verdad? Cuando leemos el Antiguo Testamento, en el cual el pueblo se rebelaba a Dios, o sea, se le olvidaba, se iba detrás de otros dioses, hacía otras cosas. Y entonces hubo un momento en que el pueblo se rebeló. Y entonces, ¿qué sucedió? El pueblo así estaba, en esa condición. Herido, lleno de moretones, con su cuerpo, porque cuando se rebelaba siempre entraban en cautiverio, entraban en tormento, entraban en pobreza, eran esclavos siempre, era el cautiverio. Y eso nos pasa hoy. Todavía de pronto hay nacidos de nuevo cautivos en algún área. ¿Mm? Porque todavía hay un tris ahí de no entender, de no creer bien, de no cambiar esa vieja forma de pensar, porque es que ahí empieza cambiando nuestra manera de pensar. ¿Mm? Hablando su palabra, cambiando esa forma de pensar, escuchándola, así viene la fe. Así dice Dios, Él ya nos puso la fe. Jesús nos puso esa fe. Entonces así estaba el pueblo. O sea, miren, vuelves a leer, Sergio, cómo era que estaba ese pueblo en ese momento. Porque buscar más castigo, se rebelarán para siempre. Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza. Están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Así estaba. Ahora vamos a mirar Isaías 52, 13 y 14. Así estaba el pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora miremos ese mismo Isaías 52, 13 y 14. Entonces, el siervo sufriente del Señor. O sea, Jesús. En otras palabras, Jesús. Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado, pero muchos quedarán asombrados cuando lo vieron. Tenía rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones, los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído. O sea, ¿qué ven ahí de similitud? La condición. Que antes el pueblo tenía una condición fuerte en ellos mismos, pero después Isaías está hablando de la obra redentora de Jesús. Era Jesús el que tenía esa condición. ¿Por qué? Porque a última hora, así como Barrabás cambió de lugar con nosotros. O sea, eso que nos debería pasar a nosotros, ya le pasó a Jesús. ¿Mm? Y nos debería pasar por esa naturaleza pecaminosa. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Clarísimo? Bueno, entonces entendieron que es una obra de fe. Eso ya lo hizo Jesús en la cruz. Eso no es porque ese viejo hombre ya fue crucificado con Jesús. Esa cruz del medio estaba hecha a la medida de cada uno de nosotros. A la medida. O sea, no es que
Ahí hacían 3 cruces y ahí no, a la medida era hecho. Y él se hizo hombre, como nosotros, con todas las tentaciones, mas no pecó. O sea, él pasó por todo, mostrándonos que sí podemos. Vamos a hablar de un tema que no hemos hablado, creo, en todo el año, que es parte de nuestra mentalidad de ser ciudadanos del reino de los cielos, que es parte de caminar digamos, en ese reino, en esa condición, ¿verdad? Y eso se llama, es un privilegio que tenemos. Y vamos a mirar Proverbios 3, 9 y 10. Vamos a mirarlo. Y ¿quiénes sienten en su corazón que hoy se quieren bautizar? ¿Cuántos de ustedes? 3, 4. Ok, 5. Muy bien. Proverbios 3, 9 y 10. Los demás ya lo hicieron, ya. ¿Mm? Creyendo, ok. 3, 9 y 10. Por favor, Sergio. Honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor de todo lo que produces. Y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Ok. Honra al Señor ¿con qué? Con todas sus riquezas, ok. Vamos a mirar Mateo 6, 31 al 33. Vamos de tiempo, Mateo 6, 31 al 33. Mateo 6. Así que no se preocupen por todo esto, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Ok. Lleven una vida justa. ¿Cuál es la condición para vivir en ese reino? ¿Cuál es la condición para no preocuparnos por todas las cosas que a veces nos preocupamos? Ok, de acuerdo a lo que está aquí escrito, ¿cuál es la condición? Buscar el reino de Dios. ¿Y qué más? ¿Cómo dice allá? La última partecita. Por encima de todo lo demás. Sí. Lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesitan. Exacto. ¿Y quién es el justo, el más justo de todos? O sea, el verdadero justo. Dios, ¿verdad? O sea, lo debemos hacer a la manera de Dios. O sea, vamos entendiendo. Para que nada nos haga falta, y yo no estoy hablando de cosas materiales o físicas solamente, sino estoy hablando de todo lo demás, en todo. Hagámoslo a la manera del reino de los cielos. Busquemos ese reino y hagamos todo justo como el justo que está en ese reino y como nosotros ya somos justos también, ¿verdad? Pero a veces, exactamente. Entonces, aquí vamos a hablar de algo que se llama diezmo. ¿Ya? Casi nunca hablamos de esto, pero todos más o menos ya saben qué es, ¿verdad? Entonces, el diezmo es poner siempre a Dios en el primer lugar, ¿verdad? Y el diezmo nos posiciona con Dios como que nosotros estamos siendo socios con Él. Cuando usted tiene un socio, ¿usted qué hace con ese socio? A ver, un abogado, a ver, Alejita, ¿qué haces? O sea, legalmente, ¿cómo digo? A ver, es que yo soy socio de Martita, soy socio de Mario, soy socio de alguien. ¿Qué hay ahí para que legalmente haya una sociedad o haya? Ok, un acuerdo puede ser un pacto, ¿cierto? En ese pacto, que es el pacto que ya tenemos con Dios, que es un pacto que se hizo con la sangre de Jesús. En ese pacto,
nos estamos haciendo socios con Dios, de alguna manera, ¿cierto? Y esa sociedad con Dios significa que Él es nuestro mejor socio, nuestro mejor aliado. No hay un seguro de vida, no hay un trabajo, no hay unos médicos, no hay unos abogados, no hay nadie con el cual yo me pueda asociar, que me pueda proveer y ayudar de la manera que Dios lo hace. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a Él no le afecta lo que pase. Ya habíamos hablado. Hay un sistema del mundo que aquí puede caer la economía, puede caer el sistema médico de salud, puede caer que ya no tenemos agua ni luz ni nada, pueden caer las pensiones, pues puede caer todo, o sea, ya no hay nada que va a venir. Espero, ya cuando nosotros no estemos, pasar. Pero estamos viviendo las primicias de ese tiempo. Como testimonio que decía yo en el momento en que estaba arreglando el apartamento, porque todo el mundo le temor en la lista de que ahora hay que arreglar una computadora, bolsa, obviado, y le decía, Señor, a tu manera, porque es con el niño, es tuyo, como que me lo. Entonces, él automáticamente me quitó el tema de hacerlo con una aseguradoras o con bolsa. Él me dijo, no vas a hacer como que tú lo haces, depende de mí y yo soy tu socio. Entonces, si es el mío, yo lo voy a proteger. Y se va a enviar a la persona que debe vivir ahí. Y ahí sí, cuando él me lo dice, porque empieza ese en el corazón y la mente a revolucionar. Y entonces empezar a buscar la aseguradora y cuál es la que tú le digo, y el salón público y el eso, uy, eso es una cosa, y la misma póliza. Y solté eso, porque él me decía eso, es que esto es diferente. Entonces, en fe lo hice y fueron. Así es. Entonces, a él no le afecta lo que pasa en este mundo. O sea, si se cayó la economía, si el sistema médico ya no hay médicos que puedan trabajar, si ya no existe nada que nos pueda ayudar aquí en este sistema, a él eso no le afecta, ¿verdad? Tenemos promesas de sanidad, promesas de liberación, promesas de provisión, tenemos promesas de protección, todo. Nos protege también de la destrucción económica, ¿verdad? Y nos restaura, nos restaura de todo lo que hayamos perdido. Porque no creímos bien, porque no entendimos bien, porque hicimos una decisión equivocada, nos arrepentimos, reconocemos y Él nos restaura. Vamos a mirar Salmos 37, 19. Salmos 37, 19. ¿Por qué estoy haciendo esta enseñanza hoy junto con otra? Porque hace un tiempo hablamos con alguien muy especial para nosotros. Nos dijo, ¿cómo van? ¿Cómo van? Y le contamos muchas cosas. Y de pronto hablamos de este tema y nos dijo, por favor, no dejen de hablar de ese tema, porque con eso roban bendiciones a las personas, no les permiten ser bendecidos. Que la plenitud de Dios en la vida de ellos sea hecha. Y por eso quiero hacerlo bíblicamente, para que entendamos tanto el Antiguo Testamento y luego miramos el Nuevo. Salmo 37, 19 dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Entonces, vamos a entender por qué tiene que ver el diezmo con que esto no suceda, ¿no? ¿Qué tiene que ver? El diezmo, Dios lo estableció, fue Él el que lo estableció. Y lo estableció para que nosotros fuéramos, que nos pudiésemos independizar del sistema, del mundo. Vamos a ver por qué. Vamos a mirar Gálatas 3:14. Vamos a entender por qué Gálatas 3:14. ¿Se quieren parar un momentico y sí o no? También. Y hacer así. Gálatas 3:14. Ya, esto es, por ahí 10 o 15 minuticos más y terminamos porque tenemos más trabajo. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición de Abraham alcanza a ¿quiénes? ¿Y quién es el gentil? Todos los que no somos del pueblo de Dios, judíos, somos gentiles. Entonces la bendición de Abraham, ¿qué hizo? Alcanza a los gentiles. Génesis 13:2, para mirar quién era Abraham y cómo era Abraham, a qué se refiere esa bendición, ¿qué es eso? Génesis 13:2. Dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Aquí hablamos solamente de lo económico, de lo material, pero Abraham, Dios lo libraba, lo protegía, lo ayudaba. O sea, tenía la bendición de Dios en él completamente. Y es la bendición de Dios la que hace todo eso en Abraham. Porque vamos a mirar Deuteronomio 18. Perdón que tenga tantas citas, pero es que quiero que entendamos esto. Vamos. Deuteronomio 8:18. No sé si es que hay alguien por allá afuera que me está sonando el teléfono. Deuteronomio 8:18. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, que juró a tus padres, como en este día. O sea, Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham. Y ese pacto, ¿qué decía Dios? ¿Cuál era el pacto? Abraham, yo te bendigo. Yo te bendigo. Y la bendición de Dios significa protección, significa ayuda en los momentos difíciles, significa que si hay una guerra, en ese caso, Dios le iba a dar la victoria. Siempre la bendición de Dios justificó a Abraham delante de Dios. Y además, esa bendición se confirma ¿con qué? Como dice acá, con riquezas. La bendición de Dios sobre una persona, de acuerdo a lo que dice la Biblia, se confirma con riquezas. Es la bendición. No necesariamente es la bendición de Dios, ¿verdad? Siempre cuando definitivamente esa bendición se establece, ya o se confirma, el corazón es un corazón que ya no tiene ese apego a las riquezas, es un corazón que da, es un corazón que entiende el reino de Dios, que ha entendido muchas cosas. Dios no le va a dar riquezas, pueda que lo provea y lo prospere, sí, pero no riquezas a alguien que todavía no ha entendido, porque lo va a dañar. Porque entonces lo va a dejar a él de lado y va a tomar las riquezas como Dios. Entonces ya no va a servir a Dios, sino va a servir a las riquezas, ¿verdad? Entonces es ir avanzando, ir avanzando. Y es algo, el diezmo es algo que nosotros hacemos por fe. Recuerden que cuando Abraham estaba ya bendecido, ¿verdad? Ya había sido bendecido y venía de una guerra, de liberar a su sobrino Lot, para no seguir leyendo, sino hacerlo más corto. Lo había liberado él con 300 hombres, había peleado contra 5 reyes y venía caminando Abraham con todo lo que había rescatado, incluyendo las riquezas. Venía caminando y el rey de Sodoma, que representa al diablo, al enemigo, porque era el rey más peligroso en ese momento, lo vio y dijo, este es. Entonces, y él le quería decir, deme a la gente y usted quédese con las riquezas. O sea, él quería volver a tener cautivas a las personas, a cambio de que Abraham le dejó las riquezas. Y venía pensando eso, pero en ese momento, antes de que llegara el rey de Sodoma a hablar con Abraham, se apareció Melquisedec.
que es un sacerdote del cual dice que no tiene ni principio, que no se sabe de dónde viene, ni padres, ni nada. O sea, él era la imagen de Jesús. Se le apareció y le dijo, te bendigo. ¿Mm? Y le sacó pan y vino, ya haciendo la imagen, la proyección de lo que Jesús iba a hacer en la cruz, ¿verdad? Bendijo a Dios primero, al Dios Dios de Abraham, de los cielos y de la tierra, pero con eso quiso decir, esa frase significa que Dios es el dueño de todo, pero que se lo daba a Abraham. O sea, esa era la bendición. Y como respuesta, o sea, Aleja, cuando hay una sociedad, las partes están, o sea, Están obligadas entre sí. exacto. Hay algo que las partes tienen que hacer, ¿sí o no? Tienen obligaciones y derechos. O sea, no es solamente, ay, yo soy socio de fulanito, entonces él trabaja, él pone la plata, él hace todo y yo voy y saco. ¿Sí, sería una buena sociedad? ¿Sería? Reciprocidad, ¿verdad? De alguna manera. Y si yo tengo una sociedad con Dios, porque Él es un pacto que hay con Él, y es un pacto que Él hizo ya para mí, y yo creo. O sea, mi parte del pacto es creer. ¿Mm? Pero hemos dicho que la fe sin obras es muerta. ¿Verdad? La fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cuál es mi obra de fe? Por ese pacto. O sea, ¿con qué le muestro a Dios que yo estoy creyendo por esa bendición completa? El diezmo. Eso hizo Abraham. Abraham, cuando vino Melquisedec, salió, lo bendijo, y entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que tenía, o de lo que traía en ese momento, porque, o sea, era lo que traía. Le dio la 10ª parte. Entonces, por eso, el diezmo no solamente activa las leyes espirituales económicas, sino que es mi reciprocidad a Dios por la bendición completa. Y es una obra de fe, eso no es ley. Aunque estuvo dentro de la ley, ahí lo podemos ver en Levíticos, en Deuteronomio, pero fue algo que Dios les dijo desde Adán y Eva. Ahorita vamos a ver cómo así que Adán y Eva también lo hacían así, antes de la ley. Y vamos a verlo en el Nuevo Testamento así rápido. Entonces vamos a mirar, o sea, Dios, eso fue algo que Dios le enseñó a Adán y Eva. ¿Por qué le enseñó a Adán y Eva? Porque los hijos de Adán y Eva lo hacían, Caín y Abel. ¿Y a los hijos quién les enseña? Los papás, ¿cierto? Generalmente. Entonces dice Génesis 4, 3 y 5, por favor, a ver, Sergito, así como dice Aleja, Sergito. Génesis 4, 3 y 5. Vamos a ver qué pasó. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que Caín presentó una ofrenda, pero Abel presentó lo mejor de su rebaño. Caín no hubiese podido presentar un animal porque él no, exacto, él sembraba y cosechaba. Pero entonces allí la palabra que se usa en el hebreo para esa cosecha significa que presentó lo último, las sobras y lo peor de la cosecha. O sea, eso se llama sobras residuales, es la palabra, las sobras residuales. O sea, no presentó a Dios lo mejor, sino lo último, lo que quedó, exacto, lo que le sobró, que significa los frutos duros, poco comestibles, que crecen al final de la temporada de cosecha. O sea, él comió lo primero, hizo, y ay, es cierto que es que entonces, de lo último, ya de lo que ya deja el sembrador, que ya deja para que otros lleven, algo así. Eso es lo que fue y le presentó el Señor. Por eso, dice en otras versiones que el Señor no respetó la ofrenda de Caín, porque fue un irrespeto para él.
porque a Dios no le podemos dar las obras. ¿Mm? Entonces, eso fue lo que sucedió. Y sabemos que porque ellos lo hacían porque, ¿de dónde lo sacaron? No, ¿de dónde sacaron el hacer eso, el presentarle ofrenda a Dios? Los papás tuvieron que haberles enseñado porque Dios les enseñó, ¿verdad? Porque es parte de lo que Dios nos enseña, caminar en su reino. Abraham, ya lo conocemos, igual Dios le enseñó a Abraham, el diezmo, pero eso fue una revelación divina. Dios le enseñó a sus hijos, Jacob. Hay una cita bíblica también, no la vamos a leer, pero es Jacob 28, Génesis 28, 22, que dice que Jacob diezmó lo que tenía, hizo un altar, o sea, Dios le habló en sueños, le dio una revelación en sueños, y cuando él se despertó de ese sueño, hizo un altar y allí le ofreció a Dios la 10ª parte y le dijo que le la 10ª parte de todo lo que le diera, ¿verdad? Lo que Dios le diera. ¿Por qué diezmamos? Bueno, algo más que les quiero decir. Está escrito que Abraham es el padre de todos los que creemos en Jesús. Está escrito así. Es el padre de todos los que creemos en Jesús. En la Biblia, la genealogía es demasiado importante, muy importante. Y lo vemos, ahí uno a veces se aburre leyendo que fulanito dijo sutanito, que y 20 nombres y uno dice, bueno, que además son a veces hasta impronunciables, ¿no? O sea, entonces ahí pasamos el examen de lectura, ¿verdad? Porque son a veces nombres impronunciables. ¿Pero por qué es eso? Porque es que el papá o sea, el padre de esa genealogía, o sea, por ejemplo, Noé y sus hijos. Entonces, sabemos que el hijo de Noé, fulanito, sutanito, uno de ellos fue maldecido. Iba a ser el siervo de todos los demás. Entonces, toda la genealogía de ahí para abajo, de ese que fue maldecido por su papá, todos tienen esa maldición. ¿Mm? Si este fue bendecido, todos de ahí para abajo tienen esa bendición. Si Abraham diezmó y es el padre de la fe y fue justificado por su fe, si nosotros los creyentes somos hijos de Abraham, ¿qué hacemos? Lo mismo, o sea, recibimos la bendición, pero actuamos igual que nuestro padre Abraham, ¿verdad? De la misma manera. Por eso es tan importante la genealogía, por eso le dan una importancia a la genealogía en la Biblia. Y eso nos pasa aquí. Si usted vive en un pueblo pequeño y de pronto hay uno que fue ladrón hace no sé cuántos años y desde ahí, entonces viene el hijo por allá, el nieto, dice, esos son de los fulanitos, que esos son más, ¿no? Esos son, ¿verdad? Ya quedan marcados por lo que hizo su padre o su abuelo o su bisabuelo, están marcados. Y lo mismo al contrario, si es una buena persona, si es una persona que ha ayudado, estas son buena gente, estos son de la familia fulanita, sutanita, y son estos, ¿no? Entonces, queda uno marcado. Entonces, si somos hijos de Abraham, ¿verdad? Porque dice que él es el padre de todos los creyentes, y además quiero decirles algo, de Abraham salió el pueblo de Israel. Y la simiente de Abraham es Jesús. O sea, cuando la Biblia habla de la simiente de Abraham, es Jesús. Nosotros desde ningún punto de vista podemos ver con malos ojos de Israel. No podemos. Porque primero es la simiente de Abraham la simiente de Abraham, el Hijo de Dios nació de Israel. Solo por eso, así se equivocan, así el presidente se equivoque, van a tener equivocaciones, los van a equivocar, los van a hacer confundir, van a apoyar religiones que no están bien, va a pasar, está escrito en la Biblia, pero por encima de eso es el pueblo de Dios. Y nosotros nunca podemos hablar mal ni maldecir al pueblo de Israel, porque es el pueblo de donde salió nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra esencia, y nosotros tomamos el lugar de Jesús. La simiente de Abraham es Jesús, pero nosotros, él cambió de lugar con nosotros, ¿se acuerdan? Barrabás éramos nosotros. Y él tomó nuestro lugar y nosotros el de él. Por eso es que somos bendecidos con la bendición de Abraham. Porque el que era bendecido con la bendición de Abraham era su simiente, que era Jesús.
Pero como nosotros cambiamos de lugar por él, con él fue a la cruz a hacerse maldición por la maldición que teníamos nosotros hoy podemos ser bendecidos. Porque cambiamos de lugar con Jesús. O sea que si nosotros hablamos mal de Israel, ¿qué está pasando? ¿Vamos en contra de Israel? ¿Qué está pasando? Vamos en contra nuestra. ¿Mm? ¿Por qué diezmamos? Por agradecimiento a Dios. No para que nos bendiga. Oiga, esto es algo que tal vez nos enseñaron mal. Porque a veces, yo me acuerdo, por lo menos yo lo hacía. Yo diezmaba al principio, cuando empecé a hacerlo, que además me costó mucho, porque empecé a hacerlo en un diciembre, cuando tenía prima, vacaciones, y yo pensaba, yo decía, ay, esto me servía para pagar tal recibo, esto me servía para tal otra cosa. Pero con todo el dolor lo hice. Es la verdad, así lo hice. Porque yo entendía en ese momento que si yo no lo hacía, Dios me iba a maldecir, o me iba a pasar algo malo. Y que si yo lo hacía, él me iba a bendecir. Me iba a bendecir, pero lo que yo tengo que saber es que ya fui bendecida. Y como yo creo en esa bendición, y no solamente la bendición es económica, sino en todas las áreas, como yo creo en esa bendición, mi respuesta a Dios de fe a esa bendición es el diezmo. O sea, el diezmo no es para que Dios me bendiga, Él ya me bendijo. Pero mi respuesta de fe, o sea, esa sociedad, ¿verdad? Ese socio que yo tengo, es eso. Entonces, al mundo le puede pasar todo, pero si Dios dijo que yo iba a ser sano, si Dios dijo que yo iba a ser proveído, si Dios dijo que yo iba a hacer lo que sea, pues yo estoy en ese pacto con Él y estoy respondiendo y estoy creyendo. Lo importante es hacerlo con fe, con la fe correcta, de la manera correcta, con revelación, ¿verdad? No lo hacemos para ser justificados, para que Dios diga, ay, mire tan lindo, se merece. No, ni por miedo a que Dios nos maldiga, nada de eso, nada de eso. Dice en Hebreos, ahorita les doy las citas, no los vamos a leer, Hebreos 7, del 1 al 2, Hebreos 7, 21, dice que Jesús es sacerdote para siempre, de la orden de Melquisedec. ¿Qué hizo Melquisedec con Abraham? O sea, la única referencia que tenemos de Melquisedec es en Génesis cuando se le apareció a Abraham. Y lo bendijo antes de que lo interceptara el rey de Sodoma. Porque el rey de Sodoma venía a hacerlo caer. Él quería llevarse a la gente cautiva otra vez. Usted quédese con riquezas, pero yo me llevo a la gente cautiva. Y ahí hubiese sido gravísimo para Abraham y para toda la humanidad, porque no hubiese podido cumplir su propósito. Porque él hubiese entregado personas para que fueran cautivas. Eso es demasiado grave. Cuando yo, de alguna manera, sirvo para que otros sean cautivos, para que no encuentren su destino, para que sean confundidos, es muy grave. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo Melquisedec? ¿Cuál es esa orden? Nosotros podemos ver con Abraham qué fue lo que hizo Melquisedec. ¿Qué hizo? Hizo que se siguiera la promesa de Dios, la palabra. Hizo dos cosas. Una, administró la bendición. O sea, cuando yo administro algo, si me ponen a administrar esa mesa de allá con la comida, ¿yo qué hago? Que yo le reparto aquí, reparto allí, ¿verdad? Eso hago. Entonces Melquisedec lo que hizo fue que administró la bendición y le dio su porción a Abraham. ¿Y qué más hizo Melquisedec? Recibió el diezmo. Hizo esas dos cosas. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote de la misma orden que Melquisedec, según Hebreos 7, 1 y 2 y 7, 21. Es el mismo, y todo, o sea, no recuerdo cuántas veces en el libro de Hebreos habla de que Jesús es nuestro sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Es varias veces, no una ni dos, sino varias. Entonces, cuando es mi sumo sacerdote, no solamente él administra la bendición para mi vida, porque es de la misma orden de Melquisedec, no era de la orden de Leví, que Leví era el sacerdote del antiguo pacto, el sacerdocio del antiguo pacto, sino es de una orden distinta. O sea que tenían labores en apariencia distintas, o no en apariencia, distintas. Entonces, si es mi sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, ¿él qué hace para mí o conmigo?
Si Jesús es mi sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, el que hace, o sea, si es mi sumo sacerdote, yo tengo un sumo sacerdote que es Jesús y cada uno de los creyentes tenemos un sumo sacerdote que es Jesús, pero sabemos que ese sacerdote es de la orden de Melquisedec, ¿el que hace conmigo? Administra la bendición, o sea, me da mi porción de bendición. ¿Y qué más hace? ¿Qué más? Recibe mis diezmos. ¿Mm? Recibe mis diezmos. Entonces, esto se los quería contar y descansa mi alma. Sí. Ay, para que quede aquí. ¿Vas a hablar? Ven acá. Este testimonio me da un poquito de pena y no quería darlo, pero bueno, esto no se trata de mí. Porque me da pena porque escuché al respecto de los diezmos hace tal vez 5 años, pero siempre cosas, entonces intentaba hacerlo y no me alcanzaba el dinero y yo, bueno, Señor, tú me amas, gracias. 5 años es demasiado tiempo, ¿sí? 5 años, bueno, sí, me voy a comprometer y voy a dar un diezmo y después, pero es que o como o doy el diezmo, o doy el arriendo o doy el diezmo, ¿sí? O pago esto, o tengo tantas deudas que en realidad quiero, Señor, pero no me alcanza. Y bueno, igual tú me amas, así que gracias por amarme y por perdonarme. Hasta por eso me da. Y yo decía, bueno, pero hace algún tiempo me comprometí y dije, bueno, no, lo voy a hacer, me alcance o no me alcance, me dé o no me dé. Gracias a Dios me ha hecho entender. Y hace un tiempo me comprometí y dije, no, pase lo que pase, voy a diezmar, ¿sí? Y lo he entendido en mi corazón y algo cambia y algo es diferente. Entonces, ha sido maravilloso cómo las cosas han cambiado. Es increíble. O sea, esto es, digo, Dios, qué hija tan necia debe haberte parecido por tanto tiempo no lograr entender algo tan básico, ¿sí? Tú me das la salud, me das la fuerza, me das el tiempo, me das el lugar, me das el espacio, me lo das todo. Y logré entender que realmente Él es el socio. Entonces, el socio mayorista que te da todo lo que tú necesitas y adicional te da el 90% de tus ganancias. Entonces, como que, wow. Y bueno, desde que lo he hecho, es increíble cómo he logrado salir de muchísimas deudas que tenía que no me permitían hacerlo, entre comillas, y me alcanza, me ha ido muchísimo mejor cada día, cada mes, ha sido increíble a tal punto de que ahora siento cierta pena por mis vecinos que los veo con mucho esfuerzo, trabajar, estar más tiempo, hacer, y yo, Dios, si ellos entendieran la bendición del diezmo, todo sería diferente. No solo en la parte económica, sino como socio como tal. Tuve un inconveniente de pronto en el que la persona que me ayudaba por algún motivo no pudo ir por unos días y claro, me afané porque tenía muchísimo trabajo, entonces, pero me acordé que tengo un socio, entonces descansé y entonces simplemente fui y dije, mira, padre, esto es tuyo y tengo un inconveniente, la señora no va a ir, así que por favor, como que ayúdame a solucionarlo. Pero de verdad, no es solo la parte económica, sino la forma como él se encarga para que todo fluya en una forma increíble. Y solo quería compartirles. Gracias, Alfina. Y también yo sé, Patricia no dice, pero su familia está siendo restaurada, su hija, su todo, o sea, han pasado muchas cosas, porque es que entendamos que el diezmo no es solo para la parte económica, activa la bendición espiritual, porque hay una ley espiritual financiera que dice que cuando nosotros damos, recibimos de manera abundante, rebosante. Entonces, cuando yo doy, se activa esa ley espiritual. Pero el diezmo no solo va enfocado hacia la economía o hacia lo material, el diezmo va enfocado al pacto, a la bendición que yo tengo, que Dios tiene, que Dios me ha dado, ¿verdad? Por eso el sumo sacerdote nuestro sumo sacerdote tiene esos dos trabajos. Administrarnos bendición, pero por el otro lado también recibe los diezmos, porque pues, entonces sería como, así como le dije a Alejita hace un ratito, entonces mi socio pone todo, hace todo, trabaja, trasnocha, y yo voy y saco, y chao. También complementar lo que dice. Definitivamente también sabemos que hay
porque seres humanos somos egoístas, somos malos. Yo entendí también, porque hay algunas críticas que hablan que el gobierno no se necesitaba. Antes de que hagan como controlar, pero el que dice aquí es cuando se le quita la avaricia, le quita la codicia. Entonces, claro, nosotros por naturaleza. Y si yo sé que eso me va a permitir usar y poder dar a manos llenas también, porque sé que lo que recibimos también, lo que se va a recibir también va a ser abundante. Ya, es sencillo, a veces nos quedamos en la cuestión de por qué, pero cuando damos como esa parte, él ya lo probó, y por fe no. Y nos quitamos de tener la seguridad en el dinero. Porque es que a veces tenemos uno y tenemos una deuda de 10. O sea, ese uno no nos alcanza para nada. O tenemos unas, ¿cómo se llama? Tenemos que pagar 10, pero tenemos uno. Así no son deudas, pero nuestros compromisos son de 10. Y tenemos uno, pero tengo ese uno aquí, aunque no me alcance para nada, pero lo tengo aquí guardado, porque es que mi seguridad está en ese uno. Mi seguridad no está en la bendición que Dios me administró, que Dios me dio. Mi seguridad no está en su amor por mí, en sus promesas, en el pacto que tiene conmigo. Mi seguridad no está en lo que hizo Jesús por mí, sino mi seguridad está en ese uno, aquí, agarrado, amarrado. Yo no lo suelto porque... Y no solamente es con el diezmo, es con todo. Es con unas onces en mi casa, es con un... Eso, perdón, sí, entonces es con un chocolate en mi casa, es con ser, o sea, no sé, a veces estamos aquí agarrados aquí, no damos nada, no solo el diezmo, o sea, no damos nada porque es que es la condición de mi corazón. O sea, la condición de mi corazón habla en todo, no solamente con el diezmo, que el diezmo es un pedacito, pero es todo, o sea, no somos dadores, en nada, entonces, y estamos... Y en esa condición, Dios ve mi corazón. Tal vez yo no me estoy dando cuenta, pero Él ve mi corazón. Él me prospera, me da las riquezas en esa condición de corazón. Miren, yo he conocido personas que dicen, miren, ¿sabe qué? Yo voy a servir al Señor cuando me salga la pensión. Ya, le sale la pensión y nunca más los volvemos a ver. No, es que yo voy a apoyar y yo voy a dar cuando me salga ese trabajo, porque es que ahorita no me alcanza, pero cuando me salga ese trabajo, ahí sí lo voy a hacer. ¿Le sale ese trabajo y mucho mejor? No lo volvemos a ver. Cuando me gane la lotería, entonces ahí sí. No. Hay gente que no da nada. O sea, uno los ve pero ¿saben qué? Tengo un proyecto que cuando me salga voy a hacer tal cosa. Y voy a dar y voy a hacer. No, si yo no puedo dar del uno que tengo, que me toca dar 10 centavos de eso, pues jamás voy a dar 1.000.000, ni 20 millones, ni 50, jamás lo voy a hacer porque es que es la condición de mi corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo de acuerdo? Ya estamos de acuerdo con que el diezmo no es solo para la parte económica, aunque activa leyes financieras, sino que va como respuesta a la bendición completa de Dios, y la bendición de Dios va para todos, es el pacto de Dios conmigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Señora, por favor, no importa, la que sea. Sí. Sí, dice que uno, donde yo me alimente, el diezmo, según Malaquías 3:10, se daba, Dios dice que lo lleven al alfolí del templo. El alfolí, en ese tiempo el diezmo no era plata, eran la parte de mi cosecha, eran las vacas, la mejor vaca de la cría de la mamá vaca, ¿no? Eso, la mejor ternera, todo era lo mejor. En ese tiempo no había dinero, billetes, ¿no? Entonces los llevaban ¿a dónde? Al almacén del templo, que era el alfolí, donde se guardaba el alimento del templo. Parte de ese alimento era para los sacerdotes que ministraban en ese templo,
y parte para hacer cosas. Entonces, sí, la obra, exactamente. Entonces, hoy es igual, pero es donde es el alimento espiritual, ¿no? Es igual, entonces yo lo llevo donde me alimento espiritualmente. Bueno, Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias por tu presencia, Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque estás levantando un remanente, Señor, de personas con entendimiento, con conocimiento de Dios, con conocimiento de lo que hiciste en la cruz, Señor, con conocimiento, gracias, con conocimiento revelado que los lleva, Señor, a creer y a ser testigos de primera mano de quién eres tú. Gracias, Señor, gracias te damos en este día, gracias. Gracias, Señor, otra vez gracias, porque a pesar de todos nuestros errores, nuestras equivocaciones, Señor, nos has escogido, Señor, y no nos has desechado. Gracias, gracias, Señor, gracias porque nos habías escogido desde antes de la creación del mundo, Señor. Gracias porque nos escogiste para ser salvos, Señor, para no estar por ahí en confusión, sino para creer en ti, para recibirte, para ser salvos. Gracias, Señor. Señor, y hoy siento en mi corazón dar gracias por cada una de las personas, Señor, que tú has usado a lo largo de nuestra vida para establecernos en ti, Señor, para enseñarnos. Gracias. Hoy bendecimos a cada una de esas personas, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque las tenías en un plan divino para nosotros. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, y retribúyeles, Señor. Retribúyeles como tú sabes retribuir toda su siembra en nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias, gracias. Señor, y hoy declaramos que en este lugar, hay muerte, muerte de la naturaleza pecaminosa, muerte de aquel que se rebeló contra ti, Señor. Hoy, Señor, hoy esa muerte, Señor, la que tú hiciste en esa cruz, la que tú ganaste en esa cruz, alcanza hoy al que no ha muerto, a esa naturaleza pecaminosa que no ha muerto, Señor. Gracias. Y declaramos que aquí hay vida, la vida tuya, Señor, vida. Vida, Señor, gracias. Hoy declaramos, Señor, que nos identificamos contigo en tu muerte, en tu sepultura, Señor, y en tu resurrección. Y tenemos acceso a la gracia. Tenemos acceso, Señor, a ese pacto completo contigo. Hoy declaramos, Señor. Hoy declaramos victoria sobre cada situación, Señor. Señor, y hoy declaramos que este día, este año no corona, Señor, no termina sin que vengan respuestas de los que aún están esperando respuestas tuyas. Gracias, Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque no depende de nosotros ni de lo que hagamos, depende de ti. A nosotros nos corresponde creer y mostrarte nuestra fe con obras, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Señor, y ya declaramos en este día, Señor, que toda opresión que hay aquí en este lugar, Señor, todo espíritu que sea distinto al Espíritu Santo, Señor, de espíritu que venga de tinieblas. Hoy le hablamos y le declaramos en el nombre de Jesús que queda atado, que todo yugo de opresión en este momento viene la unción del Espíritu Santo y cae de las personas, Señor, cae ese yugo. Hoy declaramos, Señor, que todo cuerpo enfermo, lo declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Y en tu nombre, Señor Jesús, le hablamos a la enfermedad, a la condición que sea. Y le declaramos, te secas en el nombre de Jesús. Terminas ahora mismo en el nombre de Jesús.
Le hablamos a cada cuerpo, a cada célula, a cada órgano ahora mismo. Le ordenamos en el nombre de Jesús que funcione como el Señor decretó que tenías que funcionar, como Él dijo que cada órgano funcionara, que cada célula tenía que funcionar. Gracias, Señor, gracias porque hoy hay libertad. Hoy hay libertad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a parar aquí.